nunca había tenido la posibilidad de ver a un paisano toreando en las ventas. Y ayer tarde tuve la posibilidad de ver a un paisano toreando en las ventas y a varios paisanos más disfrutando del toreo del paisano en las ventas. Bueno, esto quiero un poco que sea como reconocimiento a mis compañeros, a nuestros compañeros transoceánicos y un poco reconocimiento también a que en los pueblos pues no solo hay podólogos rurales, sino que también hay buenos toreros. Bueno, el organigrama un poco de la charla que vamos a dar ahora, también voy a intentar ser bastante, por lo menos explícito, igual que intenté serlo esta mañana, ir un poco, como yo siempre digo, al pan pan y al vino vino. Vamos a hablar de las generalidades de la patología digital, de los tipos de deformidades digitales, el algoritmo terapéutico y del tratamiento secuenciado de las deformidades digitales. Voy a obviar un poco, no voy a entrar en los diferentes tipos de artroscopias, de artrodesis que se pueden hacer, que son muy sencillas, porque sería la término terminal o tabla tabla, sería la en V, entrando una osteotomía a modo de pico, enclavándose la falange próxima en la distal, y luego está la pegging hole, que es hacer un agujerito y un vástago, introducir parte de la falange en el otro. Cualquiera de ellas puede servir para hacer una artrodesis. Lo importante es que esa artrodesis esté convenientemente fijada. Para hablar de la generalidad de un poco a vuela pluma y así por encima, vamos a hablar de la función de los dedos y la influencia de las deformidades digitales en las alteraciones de la marcha en cualquier paciente que nosotros pues estemos atendiendo. Las funciones de los dedos son bien sencillas. Durante la fase de la marcha y durante la hipertracción estática. La fase de la marcha tienen una función muy importante en cuanto a estabilización, balanceo, impulso y deceleración. En cada uno de los momentos aparece pues un marcado carácter protagonista de los dedos. Y hay unas estructuras que son intrínsecas digitales y otras estructuras extrínsecas digitales. Las extrínsecas digitales pues generalmente suelen ser músculos y fascia, fundamentalmente teniendo una función importantísima lo que sería la fascia plantar en todo el mecanismo de Windlass, bien descrito por Fuller. No vamos a entrar en cuestiones biomecánicas porque tampoco es el caso. Durante la hiperestación estática, dando una estabilidad a lo que llaman los americanos el standing dynamic, que es la fase en la que nosotros no podemos estar completamente quietos, sino que necesitamos un ligero balanceo, y ahí quien nos estabiliza en este ligero balanceo serían los dedos. Tienen un papel bien marcado. Suster no es futbolista ni el que luego fue entrenador, sino un prestigioso médico. En el 1927 ya definió el dedo martillo como una deformidad en la cual la falange próxima de uno de los dedos más pequeños se dobla hacia arriba o es dorsiflexionada hasta la articulación metatarsofalángica, y la falange media y distal se doblan acentuadamente hacia abajo, formando un ángulo más o menos agudo con la falange próxima. A veces la falange distal se extiende tanto que llega a formar otro ángulo agudo con la segunda falange. ¡Qué barbaridad! Para decir un dedo en garra, ¿cuántas vueltas? Pero bueno, ya ahí empezar un poco a definirlo. En definitiva, lo que nos viene a decir es que las deformidades digitales, cuando nosotros las estamos atendiendo, tenemos que contar como un todo a todo el radio. Es decir, cualquier deformidad de los dedos va a afectar a falanges, articulaciones interfalángicas y también metatarsianos. De forma que el mismo Suster llegó a decir que los desórdenes metatarsianos y de los dedos deben ser considerados como unas alteraciones o disfunciones relacionadas entre sí. Por eso, la cirugía metatarsal debe ser un poco la prolongación de la cirugía digital. Está bastante bien estructurado el bloque temático que hay ahora, porque yo voy a hacer un poco referencia a la cirugía digital y a continuación, pues cogida de la mano vendrá un compañero y nos hablará de la cirugía metatarsal. ¿Qué tipo de deformidades nosotros nos podemos encontrar a modo de clasificación? Pues podemos hacer una clasificación de las deformidades desde dos puntos de vista. Uno sería atendiendo a la morfología propiamente del dedo y otro atendiendo al grado de reductibilidad. En cuanto a la morfología del dedo, pues las clasificaciones características que vienen perfectamente recogidas en cualquier libro de cirugía del pie. Por ejemplo, la primera de ellas pues sería el dedo en mazo, donde la articulación que está claramente afectada sería la interfalángica distal, que está tremendamente flexionada. El dedo en martillo pues sería articulación metatarsofalángica extendida, la interfalángica proximal está flexionada y la interfalángica distal puede estar extendida. Y el dedo en garra, donde la articulación metatarsofalángica está extendida, la interfalángica proximal flexionada y la interfalángica distal también está flexionada. Aquí vemos
Aquí vemos dos situaciones muy conflictivas y muy dolorosas en un paciente ocasionado a nivel digital, en la punta del dedo, y a nivel metatarsal también, en esa zona, por una contractura importante que hay a nivel de esta articulación. Si nosotros queremos solucionar el dedo o la patología digital sin atender a la alteración que podamos encontrarnos aquí así, vamos a fracasar estrepitosamente. Pues si nosotros dijéramos de hacer una artrodesis en este dedo solamente actuando a nivel de la falange proximal, en este caso a nivel de la cabeza, y nosotros la quitamos y hacemos una artrodesis, nos va a quedar el dedo como si fuera apuntado como si fuera un cañón hacia arriba. Entonces nosotros tenemos que relajar todas estas estructuras, actuar en esas estructuras como buenamente podamos. Hay veces que habrá que hacer una osteotomía, hay veces que nosotros lo que tendremos que hacer simplemente una elevación, hay veces que tendremos que hacer una relajación de parte blanda para que nosotros podamos obtener un resultado óptimo en ese paciente. Por eso digo que los desórdenes digitales no solamente afectan al dedo en sí, sino que el metatarsiano, el radio completo, tiene que ser atendido en un estudio biomecánico previo a la cirugía para poder hacer una cirugía perfectamente programada. En cuanto al grado de reductibilidad, tenemos una deformidad flexible, una deformidad semirrígida y una deformidad rígida, semirrígida o semiflexible, según queramos ver la botella medio llena o queramos verla medio vacía. En cuanto a la deformidad flexible, nos va a significar sobre todo fundamentalmente que es una deformidad que tiene poca duración a lo largo del tiempo, porque todavía las estructuras no se han fibrosado, todavía no ha quedado completamente compactada, y bueno, el tratamiento en muchas ocasiones puede ser tratamiento conservador, pero conforme se va haciendo más rígida la deformidad, nos va indicando que el tratamiento tiene que ser siempre cada vez más próximo a lo que sería un tratamiento quirúrgico. Hay un test que a nosotros nos va a hablar del grado de reductibilidad, que es el PUS o el test de Kilikian, y es apretando debajo de la cabeza del metatarsiano digital a este nivel, intentar conseguir que se reduzca esa deformidad. Es decir, cuando nosotros presionamos a ese nivel, el dedo tiene que tender a elongarse. Si el dedo no se elonga, significa que es una contractura importante que afecta también a nivel metatarsal, y tenemos que plantearnos previo a la cirugía que es muy probable que tengamos que actuar también a nivel de la articulación metatarsofalángica. Entonces nosotros tenemos que anteponernos hacia la complicación posible que podemos tener en el periodo intraoperatorio, porque quizás tengamos que atender también algún tipo de osteotomía a ese nivel. Justamente donde nosotros vamos a apretar es retrocapital, y es donde vamos a intentar presionar para que el dedo, que está completamente flexionado, pues se estire un poco, y de esa manera vemos el grado de rigidez que aparece, o el grado de compromiso a nivel de la articulación metatarsofalángica. El algoritmo terapéutico, bueno, pues este es un algoritmo terapéutico que no tengo por qué esconderme para decirme que es el que están utilizando en el Instituto Podiátrico. ¿Para qué me voy a calentar yo la cabeza si ya se la han calentado ellos, que son más listos que yo? Pues lo único que hemos hecho ha sido una adaptación del algoritmo del Instituto Podiátrico. Y entonces vamos a hacer una atención en el caso de que sea un dedo solo el que está afectado, o vamos a ver cómo vamos a actuar en caso de que tengamos una deformidad múltiple de dedos en garra. Si nosotros tenemos una deformidad individual y afecta a los dedos 2, 3 y 4, ahí tenemos que hacer una valoración del compromiso que pueda tener la articulación metatarsofalángica, y si hay compromiso de la articulación metatarsofalángica, vamos a hacer artrodesis, siempre en los dedos 2, 3 y 4. En caso de que no lo haya, en el segundo dedo siempre haremos artrodesis. Es decir, el segundo dedo, y además, bueno, después lo diremos a modo de resumen, para que nos hagamos una idea, y como regla mnemotécnica os diré lo que yo hago, porque básicamente viene a ser esto el desarrollo de lo que yo hago. Segundo dedo, siempre una artrodesis. Y tercer y cuarto dedo, si hay una flexibilidad en ellos, hacemos una artroplastia, y si hay un tercer y cuarto dedo rígido, lo que hacemos es una artroplastia con aguja. ¿Por qué hacemos una artroplastia con aguja? Porque nosotros lo que queremos es que exista lo que se llama una unión fibrosa.
La diferencia que hay entre el resultado que vamos a tener haciendo una artroplastia sin aguja versus artroplastia con aguja es que nosotros, aunque vamos a dejar un espacio interesante entre los dos fragmentos óseos, si nosotros ponemos una aguja durante el periodo posoperatorio, vamos a ocasionar que esos tejidos cicatricen y fibrosen de una forma estable, con lo cual al dedo le vamos a dar mucha estabilidad. Vamos a conseguir casi una pseudoartrosis y el dedo va a estar estabilizado. Es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de unión fibrosa. Si nosotros no ponemos la aguja, vamos a tener una artroplastia y el dedo va a estar mucho más dislocado en todos los aspectos. Entonces le daremos más estabilidad con el uso de la artroplastia, o sea, con el uso de la aguja en la artroplastia. Después podríamos hablar un poco del tema este. Me gustaría que Javier, que está por ahí atrás, nos hablase también de su idea en torno a este concepto. Bien. Atendiendo al quinto dedo, cuando solo es una deformidad individual, si hay una deformidad de la articulación metatarsofalágica, volveremos a hacer una artroplastia con aguja. Y si no, haremos una artroplastia sin aguja. Fijaros qué curioso. Conforme más nos vamos separando, y además la idea de hacerlo así sería segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Lo he hecho con toda la idea del mundo, he presentado esto así, porque siempre el segundo dedo, nuestro interés sería hacer una artrodesis, salvo en algún caso muy concreto, que sería en el caso en el que hay una úlcera en un paciente diabético que tiene un alus valgus, y por el hecho de tener el alus valgus el segundo dedo está un poco comprometido, y ahí hay veces que no debemos de hacer una artrodesis, sino que debemos hacer una artroplastia para que el dedo tenga más movilidad y quepa mejor en el zapato. Si no queremos intervenir el alus, que en algunas ocasiones los pacientes no nos van a permitir intervenirle el alus siendo ya muy mayores, pues para solucionar ese problema entonces podemos hacer una artroplastia, pero en el resto de los casos siempre haremos una artrodesis en el segundo dedo. En el tercer y cuarto, dependiendo de la deformidad de la articulación metatarsofalágica y el grado de rigidez que antes hemos estado hablando, haremos una artrodesis o una artroplastia con aguja. Y en el caso de la deformidad del quinto dedo, siempre haremos una artroplastia. Nunca nos interesará tener un quinto dedo rígido, y menos en las señoras, porque nos va a dar un compromiso y un problema tremendo con el calzado de las señoras. Quinto dedo nunca se debe hacer una artrodesis, siempre se debe hacer una artroplastia. Dotaremos esa artroplastia de mayor o menor estabilidad, atendiendo a que utilicemos aguja o dejemos de utilizarla. En cuanto a una deformidad múltiple, que serían segundo, tercer y cuarto dedo, muy sencillo. Estamos hablando de deformidad múltiple. En este caso, si hay deformidad de la articulación metatarsofalágica, sí o no, siempre interesará hacer una artrodesis. Cuando nosotros tenemos todos los dedos así, es porque existe un problema importante de tipo biomecánico, no un problema biofísico o un problema físico como puede ser en el caso de las deformidades independientes, sino en este caso tenemos un problema biomecánico importante. En este caso concretamente, que se puede ver arriba, esa paciente la estuve atendiendo el lunes y le tomé la foto porque era muy interesante. Esa señora tenía una alteración a nivel del tibial posterior, y mirar por dónde venía la cosa. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que tenía una deformidad importante a la hora del apoyo porque tenía una pronación de retropié. Al tener la pronación de retropié, ¿qué es lo que ocurre con el cuadrado carnoso de Silvio? El cuadrado plantar, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no está estabilizando los flexores, y al no estabilizar los flexores tenemos una deformidad de todos los dedos. Si yo aquí cojo y hago una artroplastia, ¿qué ocurre? Que la deformidad va a permanecer siempre, porque el problema viene de atrás. ¿Qué tengo que hacer aquí? Una artrodesis impepinable. O sea, no hace falta calentarse mucho la cabeza, simplemente pensar un poquito. ¿De acuerdo? En el caso del quinto dedo, con todos, pues en el segundo, tercer y cuarto dedo vamos a hacer una artrodesis, pero siempre en el quinto, y dependiendo del cuarto como sea, vamos a hacer o una artroplastia con aguja o una artroplastia sin aguja. Cuando nos interesa, como digo, hacer la artroplastia con aguja, cuando nosotros queramos dar mayor estabilidad. En este caso concretamente voy a operar a la paciente y le voy a poner agujas en todos los dedos, incluso en el quinto, aunque en el quinto haga una artroplastia, para evitar precisamente que tenga una retracción grande. Porque si yo hago una artroplastia en el quinto y aquí hago una artrodesis, ¿sabéis lo que me puede pasar en el quinto? ¿Quién nos puede decir? Que se meta debajo del cuarto y tener un quinto infraducto de cuarto. Y eso no me interesa. Lo que me interesa que no esté muy rígido, pero al mismo tiempo que mantenga cierta estabilidad
para que no se meta debajo del cuarto dedo. ¿De acuerdo? Por las alteraciones biomecánicas, bueno, pues muy sencillo. Aquí tengo que otra vez mencionar a mi primer maestro, el doctor Hernández. Don Anthony Hernández, pues bueno, el que fue el que me metió en la cabeza un poco estos conceptos de extension, substitution, etcétera, etcétera, etcétera. Con el amigo Bernardino hace ya unos años de aquello, cuando todavía, o sea, peinábamos, ni canas, pero peinábamos. En fin, y volvemos más o menos a significar lo mismo. Todos estos cuadros los vais a tener, no os preocupéis, porque vamos a pasar como de hasta mañana os decía los protocolos. En definitiva viene a decirnos lo mismo. Siempre, segundo dedo, artrodesis. A excepción del caso que os dije, paciente tercera edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pie de regla. Tercer y cuarto dedo, generalmente también artrodesis, a excepción de que sea una deformidad única en uno de los dos dedos, en los cuales muchas veces lo que vamos a recurrir, dependiendo del grado de rigidez, es a utilizar una aguja para hacer una artroplastia con aguja, la unión fibrosa. Y el quinto dedo, siempre, siempre, siempre artroplastia. En algunas ocasiones, como dije, cuando una deformidad de todos los dedos, nos va a interesar hacer una artroplastia con aguja para tener una unión fibrosa y dar cierta estabilidad. En cuanto al tratamiento secuencial, pues lo que todos hacemos también. Debo agradecer otra vez públicamente la memoria del doctor Hernández. Lo primero que haremos será una incisión semielíptica, que yo recomiendo hacer una buena incisión, porque lo mismo dar 4 que 6 que 7 puntos y vamos a tener un campo de visión extraordinario. Yo voy a decir una cosa, yo disfruto mucho haciendo disección y disfruto mucho viendo buenas disecciones. Yo disfruto muchísimo viendo las disecciones que hace Javier Pascual hace unas disecciones buenísimas y yo disfruto mucho, pero también disfruto haciéndolas. Si yo tengo una incisión pequeñita, pues me estoy jorobando. Es igual que si me invitan a un cumpleaños de 5 minutos. Pues no, yo quiero tener una incisión más grande para poder hacer una disección como realmente merece la pena. En este caso, fijaros, para operar el dedo, mirar hasta dónde vengo. Y siempre pensando en que probablemente tenga una alteración que me afecte a la articulación metatarsofalágica. O sea, desde el principio hacer una buena incisión, que luego queda muy mal, cuando a medio de operar se te queda chica la incisión y tienes que meter otro tajo. No, hacer una buena incisión desde el principio, que no pasa nada. Cuando hacemos esa incisión, dejamos al descubierto todo lo que es el paquete tendinoso. En este caso, ahí lo podéis ver. Fijaros que disección, yo hago esa disección simple Roma, generalmente lo que utilizo es una gasa. Vi también a Jordi, a Mairal, lo vi también hacer en el primer Juanete hace ya muchos años, cómo hacía una disección con gasa, y lo hacía realmente bien. Muy poco traumática, muy poco traumatizante, muy limpia, y fijaros con una gasa simplemente, una vez que abre un poco, cómo puede separar tegumento y tejido, y mirar qué bien queda expuesto todo el complejo articular. Hacemos la disección por plano, y siempre, en el segundo dedo a mí me gusta hacer una zetaplastia, para hacer una elongación del tendón del extensor. Los dos cabos, que luego uniremos haciendo la zetaplastia. El siguiente paso es hacer la exéresis de la cabeza, dejamos al descubierto. Siempre cuando nosotros nos vayamos a meter en la cabeza de la falange, tenemos que procurar hacer la incisión un poquito, la incisión, como estáis viendo, siempre la hacemos un poquito. Yo ya me gusta continuar con la tenotomía, meterla hacia abajo, y el mismo cabo del tendón es el que me va a marcar por dónde voy a hacer. No sé si me estoy explicando. Cuando yo he hecho la Z, en la diapositiva anterior, fijaros, aquí lo que hago es disecar todo el capuchón que tenemos nosotros aquí así, de las expansiones de las cintillas laterales. Normalmente no las secciono. Me meto por debajo, por ese espacio que hay aquí así, meto la hoja del 15 despacito, y como si fuera desenvainando toda la falange. Desenvaino toda la falange, desde proximal hasta distal, y los ligamentos que puede haber aquí intracapsulares los secciono. Con lo cual ya me queda completamente al aire. La cabeza. ¿Por qué hago eso así? Porque luego, cuanto menos tejido rompáis, mejor consistencia voy a tener. Y menos trabajo le va a costar al organismo reparar esa incisión y esos cortes que yo he hecho. Con lo cual la cicatrización en un tendón que no he cortado no va a tener por qué existir.
¿de acuerdo? Y va a dar mucha más estabilidad a la hora de bueno, pues colocar los tejidos unos confrontados con otros. Queda descubierto. Por abajo hacemos exactamente igual, con cuidado de no seccionar lo que sería el paquete tendinoso flexor, y ya con una sierra y sujetando bien la cabeza con una anilla o con una anilla o con una pinza de cangrejo, sujeto bien la cabeza y con una sierrita de las pequeñitas es con lo que seccionamos la cabeza de la falange. Una vez que hemos seccionado la cabeza de la falange, el siguiente paso es continuar a la articulación metatarsofalágica. Hacemos una casulotomía dorsal, no hace falta. Hay veces que se hace en forma de H, pero en este caso concretamente solamente haciendo la dorsal es suficiente. Una vasta casulotomía dorsal en la que nosotros nos metemos e interesa los planos laterales y los planos mediales. Todo para así, en caso de tener que meter un elevador de McCramen, y como ahora después veremos, tener suficiente espacio y no andar con grosería y con fuerza para hacer la maniobra. En este caso concreto, ahí estáis viendo, continuamos ya en la exposición de la cabeza, continuamos por un lado, continuamos por otro. Realizamos el test de Kelician y en muchas ocasiones solo con hacer la casulotomía es suficiente, porque la cápsula es la que está manteniendo la contractura. Como nosotros hemos descontracturado todo lo que serían las estructuras dorsales, hay veces que no hay que tocar nada más. Pero en otras ocasiones aparece una contractura marcada a este nivel, con los ligamentos que aparecen intracapsulares a este nivel, que tenemos que seccionarlos, y la cabeza articular ha creado una adherencia a este nivel que tenemos que quitarla, romperla. ¿Y cómo? Con un elevador de McCramen. De esa forma. Igual que lo ha hecho antes el compañero Joaquín, metiendo despacito, se oye. Es que el sonido es muy característico. Así, tenemos que meter hasta adentro. Y luego ya pues vamos suturando por plan. Bien, esto sería en el caso de una artroplastia. Si nosotros lo que queremos es hacer una artrodesis previo a la sutura, lo que vamos a colocar es una aguja, un pin, una aguja, entonces vamos a hacer una artroplastia. En este caso concretamente hacemos hacemos una artrodesis con la aguja. En este caso concretamente se introduce a nivel de la base de la falange proximal, que también nosotros hemos eliminado la cara articular, introducimos el pin, sale hacia afuera y luego se alinea el dedo y se vuelve a colocar, manteniendo el dedo completamente recto. Suturamos y suturamos por fuera. ¿De acuerdo? Y ya está. En caso de que nosotros, una vez que hayamos hecho la elevación de la cabeza metatarsal, consideremos que hay que actuar a nivel del metatarsiano, ya seguirá mi compañero, que a continuación me va a seguir. Hoy no se va a hablar ya de... ¿Ahora qué viene? Ah, vale. Bueno, pues sería interesante. Ahí, por ejemplo, en el caso este hubiera venido también muy bien, en caso de que no hubiéramos descontracturado todo y de que el dedo no se hubiera corregido, como estamos observando lo rectito que se ha quedado y lo corregido que se ha quedado, hay veces que lo que tenemos es que recurrir a hacer una osteotomía. Y para mí la osteotomía mejor diseñada que hay es la osteotomía de Weil. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, pues este es otro compañero de mi torero, en este caso, este es el picador. Es que esto queda en casa, esto queda en el pueblo. El picador, que también es del pueblo, y aquí con los dos colegas que intentamos que ellos pasaran un buen día. Muchas gracias, y si alguien quiere comentarme algo respecto a los protocolos de esta mañana o algo respecto a esto, pues ahora en la mesa redonda podemos abordarlo, ¿vale? Gracias por abordarlo.